Hola coleccionistas, bienvenidos una vez más a Mayor Collections. Esta vez traemos una resina de Batman de la marca XM Studios. Vamos a ver el unboxing y el review, pero antes vamos con la intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Mayor Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Aquí tenemos la resina de Batman ya montada de la marca XM Studios, su plaquita de autenticidad de edición limitada. Nosotros contamos con la pieza número 62 de 300. Esta plaquita es de plástico completamente, pareciera tener una laminita de metal únicamente, esta parte de aquí, pero es finita, es muy delgadita, es completamente de plástico toda la placa. Comenzamos con la parte de abajo de la resina. Al frente esto que parece una gárgola, como en forma de cuervo pareciera, o águila, no estoy muy seguro. Déjenos ahí en un comentario qué se les figura a ustedes. En la parte de alrededor de la misma gárgola vienen algunos adornos que parecieran ya muy viejos. Se alcanza a ver como un color cobrizo, como con lama, ya una escultura muy vieja pareciera, igual que estas partes de aquí. Todo es de resina, parece piedra, está muy bien hecho. La parte de atrás, estas partes, estos picos que tiene aquí alrededor y esto de aquí también parecieran de fierro, pero no, es completamente resina. Pareciera como un cobre, sí, ya también desgastado por el tiempo, por la lluvia, por las aguas, porque da la impresión de que si estuviera
en una azotea y por eso esto pues ya se ve demasiado desgastado. Muy bonita la base, bonita y muy sencilla la base, muy detallada, cuarteaduras, ¿sí? Todo alrededor tiene sus cuarteaduras, como si fuera una escultura ya, pues les digo, muy vieja. Después de ahí ya nos vamos a ir a lo que es el Batman, muy bonito Batman, el Batman clásico en un azul con gris. El azul es un azul muy oscuro, las botas parece que si fueran como de piel, tiene una textura de piel las botas. En la parte donde ya va a comenzar lo que es la malla gris de las piernas, se alcanza a apreciar aquí una línea negra. Esa línea negra que divide es lisa completamente. Toda la parte gris del traje de Batman es liso. Esto no tiene nada de textura, ¿sí? El logo amarillo con negro viene en relieve. Esto viene completamente en relieve. No está pintado. Se siente aquí el relieve. El cinturón igual es completamente de relieve con estos accesorios en color dorado. El calzoncillo en la parte de adentro igual, el mismo color que las botas, un azul, y es liso completamente. No es como las botas tienen una textura como imitando piel. El calzoncillo viene completamente liso. Se está recargando aquí, se ven, en un solo pie. Ancla la figura en un solo pie y tiene muy buena estabilidad. El otro pie de atrás queda completamente volando. No choca con ningún lado, todo el peso lo carga la resina en este pie. Es muy ligerita la resina, aguanta perfectamente. Y no me había fijado, en la parte de atrás de las botas tiene como un corte exactamente en el centro, como si fuera una costura que va desde arriba, desde la pantorrilla hasta abajo, hasta el talón. La bota de atrás se puede apreciar que tiene una pequeña textura de como puntitos, una textura en la suela del zapato y se ve bien. De todos modos, pues nosotros siempre la vamos a tener expuesta de frente o si acaso en diagonal, nunca se va a ver esa parte. Pasamos a la parte de arriba, lo que es la capa. La capa viene con una textura, se siente imitando como si fuera piel. El color azul de la capa y de la capucha es la misma, no es la misma que la de las botas. Las botas vienen un color azul más clarito, igual que el calzoncillo, ¿sí? Las botas y el calzoncillo es el mismo tono de azul y la capa viene en un color azul marino más oscuro. De hecho tiene difuminado, tiene partes negras imitando las sombras que dan los dobleces de la capa, que se ve muy bien. La capa muy larga, es muy larga la capa. Yo creo que si estuviera parado completamente Batman le llegaría hasta el piso, porque sí es muy larga la capa. Y ahí nos vamos a lo que es la cabeza, la cara con un gesto Batman serio, como siempre, con los ojos blancos, los picos clásicos de la capucha, el mentón que tiene aquí este Batman, también pareciera como si también se hubiera afeitado hace pocos días y parecía que está empezando a salir ahí barba. Los detalles de los labios, la cara, todo perfecto. Muy bonita figura de XM Studios, muy bien detallado, no hay ningún detalle de pintura que esté mal o algún encaje al momento de montar tampoco, todo encaja perfectamente, pues son poquitas piezas, lo único que se encaja es el Batman y la cabeza, es lo único. Todo está perfectamente bien, la figura muy bonita. Un detalle que estoy notando es la separación, la unión de la cabeza con el cuerpo. Se alcanza a ver un poco la línea que divide el cuerpo de la cabeza. Ese es el único detalle que le veo a la figura. De ahí en más todo está perfecto, pero eso se pudo haber disimulado a lo mejor un poco más con la capa, pero sí se alcanza a ver. Lo bueno que esta figura normalmente para poderla exponer y quede bien, se tiene que exponer como está mirando casi hacia abajo, se tiene que exponer en una vitrina más o menos a nuestra altura para poderla apreciar bien, porque si la tenemos más abajo no vamos a ver la cara de Batman, ocuparíamos agacharnos para poderlo observar. Entonces, si lo observamos de abajo para arriba, se nota menos el encaje. Sí, el encaje de la cabeza al cuerpo, pero de todos modos se ve, ahí está el encaje. Es el único punto malo que le veo a esta figura. Esta figura la vamos a calificar del 5 al 10
y pues yo le daría un 9, 9,5, 9.5, únicamente ese punto 5 que le bajé por el detalle de la unión de la cabeza. De ahí en más, la figura muy bonita, excelente figura, pocas piezas, pocas unidades sacaron, solamente 300 de esta figura. Esta resina de Batman en escala 1.6 de la marca XM Studios la pudimos preordenar con nuestros amigos de Toys Coleccionables. Esto ha sido todo por el unboxing de hoy. Déjenos por ahí un comentario, eso nos ayudaría mucho a crecer nuestra página. Denle like a la campanita y suscríbanse. Mi nombre es Oscar Aldana y nos vemos próximamente en un nuevo video. Hasta la próxima, amigos. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego. Mayor Collection.